Y por supuesto que también estamos allí en las afueras del Congreso porque la expectativa también lo que pase dentro es sobre todo todo lo que tiene que ver con esta comisión. Senador, gracias por esperarnos. Yo lo que le dejaba como consulta pendiente, porque entiendo que acá hay dos temas. El tema de la plata y el financiamiento de los gobernadores por el tema de ganancias y el que usted plantea que es esta creación de seis impuestos en mediodía. Y lo que le pregunto es, ¿puede ser posible que salga un proyecto de ganancias desdoblado, ver el tema de trabajadores mínimo no imponible y después cómo financiarlo por otro lado? Y de todo es posible, lo que también es posible es decir, bueno, vamos a ir cambiando el mínimo no imponible, la escala también que se puede hacer, que es lógico, similar al proyecto que pensaba el gobierno, y para poder hoy eliminar lo que todos los políticos queremos, y coincidimos en eliminar el impuesto a la ganancia y salario, pero es como, de golpe, lo podemos hacer en 4 años, gradualmente, para que vamos creciendo y se pueda hacer. También tenemos que pensar en aquellos que no tienen trabajo, entonces tenemos que tratar de hacer un estímulo al trabajo, crear confianza para que vengan inversiones, hacer obra pública, para tener infraestructura, para poder recibir esas inversiones. Entonces tenemos que pensar en lo que está trabajando, que es lógico y todos pensamos en ello, pero también tenemos que pensar en crear fuente de trabajo. Entonces hay que buscar un equilibrio para poderlo realizar, si no va a ser muy difícil. ¿Y cuál sería el equilibrio, Roberto, en este caso puntual? Porque hay gente que hace más de 10 años que está luchando con un impuesto y con una inflación brutal en la Argentina y donde trabajar más horas o recibir un aumento significa entregar mayor cantidad de dinero al Estado. Por supuesto, creo que sería primero actualizarlo y después irlo actualizando de acuerdo a la inflación, para que de a poco se vaya actualizando y que el impacto fiscal sea un impacto fiscal, ¿no es cierto? Hay que tenerlo todo, por supuesto, en la sábana corta, pero no es lo mismo un impacto fiscal de 27.000 millones que 60.000 o 70.000 millones. Lo que tenemos que trabajar para poderlo hacer gradual, que también vamos a ir también parte del consumo y bueno, y buscando un equilibrio para poderlo hacer. Todos queremos, le vuelvo a repetir, pero si esto lo podríamos haber logrado, lo hubieran hecho el año pasado, ¿no es cierto? Indudablemente que si no lo hicieron porque no podían. Claro. Bueno, entonces hay que tratar de gradualmente poderlo hacer. Lo entendemos la gente de la CGT, entendemos trabajadores, pero también entendemos aquel que no tiene trabajo y que me dice, ¿y yo cuándo consigo trabajo? A mí me encantaría pagar el 2%, porque ahora los nuevos que pagan impuesto de ganancia van a pagar el 2%. A mí me gustaría, si gano 30.000 pesos por ahora, empezar a pagar 140 pesos de impuesto de ganancia. Hoy no gano ni 10.000. Entonces, bueno, lo que tenemos que trabajar también, escuchar al trabajador, porque lo tenemos que escuchar y para mí el salario no tendría que pagar ganancias, como creo que todos los políticos decimos, coincidimos todos, salvo el salario de un ejecutivo muy, muy alto, pero lo demás no. Pero a ver cómo lo hacemos. ¿Lo hacemos en forma inmediata o gradual? Lo que no se hizo en 12 años, ¿lo podemos hacer en 6 meses, 7 meses? Y bueno, lo ideal sería que sí, pero no se puede. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo gradual para que después no lo castiguemos con una hiperinflación, porque por ahí yo le doy 10 pesos por un lado y le quito 20 por otro y se imagina que lo podemos estar. Lo que tenemos que buscar es que lo que le dé por un lado no se lo saque por otro. No, porque hasta ahora lo que le hemos dado por un lado se lo estamos sacando por otro. Lo que pasa es que, Roberto, a ver, cuando usted dice no lo podemos definir en 6, 7 meses, lo que no se hizo en 12 años, el gobierno tuvo un primer año y no había verdaderas intenciones de tratarlo. Porque esto se dilató hasta el final, hasta que la oposición presentó un proyecto. No, mire, en febrero de este año se aumentó el mínimo no imponible, estaba un proyecto para la escala, que es muy bueno en la escala, ¿no es cierto? No es lo mismo ese mínimo aportar el 2% que el 35%. Está bien, Roberto, pero usted sabe que en esa modificación del gobierno también se sumó gente a pagar ganancias. Digo, fue la verdad un balance. El déficit fiscal fueron casi 20.000 millones, entonces también tuvo un déficit fiscal, no fue gratis tampoco. Indudablemente que yo coincido, todos queremos más. Pero también queremos más obra, queremos que se realice más, queremos generar trabajo, queremos que vengan inversiones, porque también la inversión es confianza. Usted crea, ya, vamos a financiarlo, creamos 6 impuestos, y bueno, y usted vende, es decir, yo le pongo el ejemplo a usted, usemos un poco el sentido común todos. Usted tiene una inversión, vendría a Argentina, donde un día para otro le agregan 6 impuestos, y usted no es comprar un bono que dice, bueno, me fue mal, a la tarde me voy, porque no me gustó, me pierdo 2 o 3 puntos. Es decir, cuando usted viene a hacer una inversión, que la que necesitamos realmente nosotros, que vengan a emprendimiento a 10, a 20, a 30, a 40 años, bueno, cuando tengan un emprendimiento usted tiene que darle seguridad jurídica. Pero tenemos que darle seguridad jurídica a todos. Mañana alguien pierde su trabajo y necesita poner un kiosco y también tenemos que darle seguridad jurídica, porque es todo el capital que tiene. Entonces tenemos que trabajar y la seguridad jurídica darle una estabilidad para poder decir, bueno, mira, estas son las reglas de juego y van a estar. Adaptate a esto porque estas son las que van a seguir hoy, mañana y pasado. Roberto, Lucio y Mateo, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo andás? Hola, Roberto, gusto en saludarte nuevamente. Sí. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí.
Bien, Lucio, ¿cómo andás vos? Bien. Consulta, digo, cada vez que se habla de ganancias, a mí hay dos argumentos para contestar que me parecen importantes para batir. El primero es, tenemos una inflación que es casi el doble que el año pasado. Digo, entonces, me parece que cualquier argumento para no subir el mínimo imponible se queda corto frente al 40%. Recién conocemos el número de la Ciudad de Buenos Aires, interanual da 44,8. Digo, me parece que frente a eso, ¿cuánto podemos oponernos a que suba el mínimo no imponible? No, suba el mínimo, no hay problema que suba el mínimo no imponible, adecuado, gradualmente, y que tengamos una escala, que el que pague por primera vez pague un 2%, después 5%, y que tengamos la escala, ¿no es cierto? Bueno, en eso tenemos que trabajar. Hay que hacer un sacrificio fiscal, indudablemente, que tampoco, es decir, también va a ir más gente al consumo, hay que aumentar el salario, pero no lo podemos hacer todo porque también tenemos que acordarnos de aquella gente que no tiene trabajo, que puedan tener trabajo, y de trabajo van a venir con inversiones. Y si nosotros, para teóricamente no desfinanciarnos, creamos 6 impuestos en un día, vos conocés muy bien que creando 6 impuestos, es decir, indudablemente, vos aconsejarías a un cliente tuyo que tiene 6 impuestos que invierta en un país que de un día para otro cambie la regla de juego así. No, a ver, el tema de los impuestos, por cierto, me parece que es el principal punto de discusión, especialmente la aplicación de algunos, como el impuesto sobre los plazos fijos, pero el otro tema es, digo, tanto... No, pero aparte de plazos fijos, ¿qué es lo que es un emprendimiento no productivo? El bono, vamos a dar un bono de producción. El bono de producción, alimentar un poco, te pago 10 por derecha y 10 también por derecha, pero con un bono de producción. Y la producción le puede... Todo el mundo tiene que decir un bono de producción, desde que atiende el teléfono, al que está en un operador, al vendedor, todo. Entonces, teóricamente no está claro. Para poder tener las cosas hay que dejarlo claro. ¿Qué es lo que es un bono de producción? Roberto, y el otro tema es, yo escucho en este momento definiciones como esfuerzo fiscal, costo fiscal, encuentro precisiones, encuentro números que nos brinda el gobierno aparentemente con solvencia técnica, porque si viene de parte de la FIP es la mejor fuente posible. No escuché los mismos argumentos cuando le quitaban las retenciones a la minería o a la parte más favorecida del campo. Digo, yo no escuché hablar de esfuerzo fiscal a principio de año. Digo, ¿por qué el esfuerzo fiscal es cuando le das plata a la gente y no cuando le das plata a las grandes empresas? No. Y cuando vos hiciste, por ejemplo, eliminar retención a las economías regionales, que la minería es una economía regional de la región andina. Sí. ¿Cierto? Es decir, se le puede gustar o no, pero es una economía regional. Sí, por supuesto. Cuando eliminamos la retención a las economías regionales es para poder crecer. ¿Por qué crecer? Para poder decir, no me pagué ese impuesto a las exportaciones, pero sí pagamos impuestos a la ganancia y pagamos impuestos. Indudablemente que no. Pero imagínate con retenciones, no quedaría un emprendimiento. Ahora están estudiando y están viniendo emprendimientos. Muy probable que en San Juan tengan un emprendimiento muy grande. Y nosotros tenemos que tener algo similar que Chile. La cordillera es la misma. Nosotros tenemos la desventaja de tener un flete para ir al Pacífico. Pero tenemos que tener un impuesto similar a Chile, porque si no, ¿quién va a invertir con nosotros? Chile ha tenido 5 veces más inversiones en emprendimientos mineros que nosotros. Creó mucho trabajo. Cuando tengamos una promoción de impuestos. Este año no, pero indudablemente que... Pero peor sería si no tuvieran retención. Imagínate, con la unificación del tipo de cambio y no tener retenciones. Están estudiando proyectos nuevos, pero no ha sido que inmediatamente, porque los proyectos que van a entrar en la minería o en cualquier actividad o una industria, no es de un día para otro. Se estudia, se trabaja y se logra la confianza para poderlo tener. Todo proyecto necesita confianza. La confianza se logra en años. Se pierden segundos, pero se logra en años. ¿Y cuánto? Entonces, bueno, estamos trabajando para eso, para que lleguen los emprendimientos. Sí. Y nosotros, si vos decís, si querés, que sos hombre de la provincia, bien información. Vos que sos hombre de la provincia, suponete que los ciudadanos decimos, bueno, está bien, le damos un cheque en blanco a la minería, que pague los impuestos que pagan ahora, que pero no es demasiado. Cheque en blanco. ¿Cuántos años tenemos que esperar para que generen medio puesto de trabajo? ¿Cuántos años tenemos que esperar? No, generan, es decir, la actividad minera, aparte del puesto de trabajo directo, indirectamente genera muchísimos puestos de trabajo. Y aparte, lo que deja de pagar por retenciones, lo paga por ganancias. Las retenciones primero no es coparticipable, la ganancia es coparticipable. Porque cuando te pagan el impuesto a ganancias te descuentan las retenciones. Cuando pagan las regalías que le corresponde a mi provincia o las regalías que le corresponden al municipio, es descontada las retenciones. Sí. Entonces, si querés, el impuesto, si vos después, si querés más tranquilo, hacemos y miramos todo lo que deja de recaudar por retención y todo lo que recauda por otro tipo de impuestos, y es prácticamente empate, con la posibilidad de que poder generar más trabajo. Por ejemplo, en un emprendimiento de Catamarca terminaba en mayo. Ahora, teóricamente, con esta posibilidad pueden sacar el otro material que era más costoso, retirarlo. Bueno, tiene 1 año y medio más de emprendimiento. Entonces, las retenciones de nada es nada.
en vez de cobrar retenciones, cobremos impuestos a la ganancia, cobremos regalías, cobremos otro tipo de impuestos donde genera la actividad. El único impuesto realmente que pagan, el único impuesto que generalmente pagan las empresas, el único impuesto que pagan realmente las empresas es el impuesto a ganancia, porque todos los demás impuestos los paga el consumidor. Cuando yo vengo del sector privado, el sector privado, cuando veníamos nosotros, cuando marcamos el artículo nuestro, le poníamos, decimos nosotros pagamos ingreso bruto. No lo pagamos nosotros, lo paga el consumidor. Nosotros pagamos el IVA. No lo pagamos, lo paga está en el margen. El único impuesto que paga realmente la empresa es el 35% de lo que gana. Pero, Roberto, el mejor impuesto. Seamos sinceros. Lo demás lo paga el consumidor. También es cierto que las empresas hacen tax planning o planificación de impuestos o pagarle a contadores inescrupulosos para pagar lo menos de ganancia posible. Seamos sinceros. Bueno, pero también tenemos que hacer leyes. Pagan todos los impuestos que deberían pagar. No, bueno, tenemos que hacer leyes y controlar y ser leyes más simples. Si nosotros queremos decir, vamos a poner un bono de producción, otro nicho más para que puedan tener evasión. Nosotros tenemos que tener leyes que sean simples, fácil de poder controlar y para poder recaudar. Bueno, el impuesto a la ganancia, el impuesto que realmente eso es lo que tenemos que pagar todo, no el salario, ojo, no el salario, pero sí la parte empresarial. Ahí ya estás pidiendo algo más ambicioso, claro. Ahí ya pedís algo más ambicioso que cambiar el sistema impositivo. Que estoy de acuerdo, por supuesto, pero es más de largo plazo. En eso tenemos que trabajar nosotros, una reforma tributaria donde podemos decir, bueno, señores, ¿cuál es el impuesto que tenemos que pagar? El único impuesto. Todos los demás impuestos los paga el consumidor. El único impuesto que paga la empresa es el impuesto a la ganancia. Lo demás son retenciones, porque cuando ponen el costo te dicen más ingreso bruto, más puesto a cheque, por más que sea leonino, más. El único impuesto que hasta el IVA también lo calcula en el precio. Porque vos decís, bueno, el margen es tal, el IVA es tal, que tengo que pagar de diferencia de IVA y lo calculan en el precio. El único impuesto que realmente, los demás son tipo agentes de retención. El que pagás vos es la ganancia que te da tu empresa. Pero, Roberto, es que es el mejor impuesto. Pero entonces... No el de salario, ojo, no estamos hablando que un asalariado tiene que pagar ganancia. Pero sí estamos hablando ahora de la ganancia de la parte empresarial. Sí, quedó claro. Pero entonces vuelvo a lo mismo, porque pareciera que todo está trabado entre varios intereses que están contrapuestos. Los gobernadores que dicen que van a dejar de percibir. Los empresarios que señalan que con esto se pueden perder puestos de trabajo porque cada vez tienen que pagar más impuestos. Y después los trabajadores, la CGT dice que no atienden sus reclamos para mejorarle la plata en el bolsillo. Yo insisto con que se puede llegar a un punto en común de ir por un lado con otro tipo de estímulo a la producción, pero también atender el tema de los trabajadores, porque si no sé cuál va a ser el punto de encuentro, Roberto, no entiendo cuál va a ser. Se puede buscar un equilibrio, pero se puede buscar equilibrio. Todos queremos lo mismo. Sí. Ustedes como periodistas, nosotros como políticos, no, hay gente que no quiere pagar impuestos. Y bueno, pero la discusión, Roberto... Todos queremos que el salario no pague impuestos, ¿no es cierto? Bueno, y después lo demás, si el empresario... Lo mejor que le puede pasar a un empresario es pagar impuestos de ganancia, porque sí que ganó plata. Lo mejor que le puede pasar a un empresario. Entonces, bueno, trabajemos sobre eso también. Todos tenemos que poner esfuerzo. El sector empresario, todos tenemos que poner esfuerzo para poder estar. Aquí vamos a tener un costo fiscal que hay que aprovecharlo. Y también le veamos el lado positivo. Va a haber gente que más consume también. Entonces, veamos también, porque ese tipo el sueldo medio no tiene capacidad de ahorro. Vos me decís un sueldo muy alto, bueno, tiene capacidad de ahorro, puede ahorrar. Pero el que no tiene capacidad de ahorro va al consumo y también recuperas algo por ahí. Entonces tenemos que buscar un equilibrio para poder estar y que se vaya creciendo también. De la única manera que nosotros vamos a eliminar el déficit, seguimos estando en déficit, pero no es lo mismo el déficit para gasto corriente que el déficit para obra pública. Del déficit para obra pública, para bienes de capital, el único que te da posibilidades, no que te vas a crecer, posibilidades de poder crecer. Y de acá, de la única manera que vamos a eliminar el déficit, con ajuste no se elimina porque hemos fracasado ya. Lo tenemos que eliminar con crecimiento. Y para poder crecer hay que ser muy equilibrado. Roberto, no en todas las provincias impacta del mismo modo. Me refiero a que no en todas las provincias existe la misma cantidad de empleados en relación de dependencia que tributan impuestos a las ganancias. ¿Esto lo tienen en cuenta también? Porque no es lo mismo la capital, no es lo mismo el Gran Buenos Aires que otros puntos del país, donde tal vez hay más una economía informal. Indudablemente, mientras más te alejas de las zonas más pobladas, menos son la gente que paga impuestos a ganancias, pero menos porcentaje también, no menos porque son menos habitantes, sino menos porcentaje porque tienen menor poder adquisitivo, ¿no es cierto? No hay tantos salarios, salvo en
En la minería puede haber un salario alto, en algunos emprendimientos puede haber un salario alto, pero el salario común, el salario rural, de comercio, no está alcanzado prácticamente con la ganancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en uno puede impactar más, en otro puede impactar menos en el sentido del consumo, no el impacto fiscal, porque la ganancia, acordate que el impuesto a ganancia, hablemos de promedio, en general, el 40% se le quita a la provincia, ¿no es cierto? El 20% a la ANSES y el otro 40% a la nación. Pero bueno, lo que sí, no van a haber tanto consumo porque no va a haber tanta gente que pueda consumir. Y la gente del interior que gana 30, 40 mil pesos, por ahí hasta tiene capacidad de ahorro, porque tiene otro ritmo de vida que el diferente capital. Distinto. Ahora, Roberto, ¿qué va a pasar mañana entonces en la Cámara? ¿Van a llegar a las 2/3 mañana, partes? ¿Qué pasa mañana? Dios quiera que tenga que pasar mañana a la mañana o esta tarde, que empecemos a dialogar, que podamos decir qué queremos en común, es decir, solucionemos el problema, acá hay que solucionarlo, no podemos estar que tengamos los 48 votos, mañana tienen que tener 48 presentes, si no se va a tratar la semana que viene. Una semana está bien, será una semana, pero lo que tenemos que solucionarlo el problema, y todos queremos solucionarlo. Ya maneja, perdón que interrumpa, ¿no? Ya maneja el dato de que podría tratarse recién el 21 de diciembre y no mañana. Ya están manejando esos datos, si no hay los 48, indudablemente que está. Pero lo que tenemos que encontrar un marco de soluciones, a ver qué podemos proponer, y si tiene que volver a diputado, que vuelva a diputado, se modifique, que salga lo mejor. Es decir, no queremos sacar una ley que no sirva o que tenga que ser vetada, queremos sacar una ley que se pueda poner en funcionamiento y que ayude al crecimiento del país. Gracias, Roberto. Hasta pronto, senador. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Roberto Basualdo, senador por la provincia de San Juan, así con Cristian Balbo. Linda nota, además, para meternos en el mundo de algo que se repite permanentemente, Lucho, que es el tema de la minería, claro, ¿no? Claro. Es interesante. Exacto. A ver, es interesante discutir y debatir, porque, por ejemplo, cuando te dicen, a ver, yo entiendo